Dios les bendiga, hermanos. Saludos a los amigos, a todos, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1, los versículos 19 y 20, dice la palabra del Señor. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, vamos a mirar un poco qué era lo que estaba diciendo o qué estaba sucediendo dentro del pueblo, dentro de la nación. Y porque estas palabras de Dios, nos deben alertar, nos deben llamar la atención sobre algo muy delicado que estaba sucediendo y sobre una condición bastante mala que estaba sucediendo dentro del pueblo, y que de alguna manera tenía que ver la relación del pueblo y su Dios. Parece que se había roto esa relación. Entonces, el Señor, Dios, por boca del profeta Isaías, da un mensaje y es como una especie de ultimátum, de alerta, de querer llamar la atención al pueblo para que hicieran las correcciones que tenían que hacer, las mejoras en su vida, todas las que tenían que hacer, porque de otra manera estaban sentenciados a algo supremamente grave. Entonces aparece el profeta Isaías con un mensaje: oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Creo que ahí consiste todo, es el secreto de todo. Oír a Dios, no desconectarnos de su palabra, estar siempre pendiente de los mensajes que a diario Dios nos quiere dar. La vida permanentemente está rodeada de azares y de peligros, todos los días, a cada momento. Y por eso es que la presencia de Dios, la compañía de Dios y su guía es una necesidad urgente, permanente, cada minuto, cada día y en cada uno de las condiciones o de los estados en que nosotros nos encontremos. Oí cielos y escucha tierra, porque habla Jehová, habla Dios. Y cuando Dios habla, hay que escuchar, hay que prestar atención, hay que estar siempre listo para oír la voz, para oír la palabra del Señor. La Sagrada Escritura dice la voz del Señor, dice que la voz del Señor conmovió entonces la tierra, pero que ahora ha prometido diciendo: aún esta vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces dice que la palabra de Dios viene para conmover, para cambiar el orden de las cosas, pero llevar ese orden hacia arriba, hacia Dios, hacia el progreso, llevarlo hacia lo bueno, porque es que hay
fuerzas negativas, fuerzas contrarias, que quieren llevar no solamente el orden del mundo, sino el destino de las naciones y de los individuos, llevarlos hacia abajo, hacia el colapso, hacia el fracaso, hacia el desorden y la convulsión. Son dos fuerzas que se combaten en este mundo, unas arrastrando al hombre hacia abajo, hacia el abismo, y otra fuerza que es la palabra de Dios, tratando de elevar los impulsos humanos hacia todo lo que es bueno, lo amable, lo que es de buen nombre, donde quiera que haya una virtud, donde quiera que haya algo bueno, es mejorar eso bueno, repotenciándolo para llevarlo cada día hacia mayores niveles, hacia mayores alturas y progresos espirituales. Dice la Sagrada Escritura que se estaba presentando un caso bien extraño dentro de la nación, y es una queja de Dios. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es más o menos lo que se ve a diario en la población humana. A veces los padres se esfuerzan por criar a sus hijos, por sacarlos adelante, por apoyarlos para que ellos adelante sean empresarios o sean profesionales. Pero cuando esos hijos crecen, llegan a grandes y se posicionan en la vida, abandonan a sus padres, los abandonan de una manera triste, dolorosa. Y eso es lo que sucede aquí, lo que Dios está diciendo y de lo que Dios está quejando. Crié hijos, los engrandecí. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Los sacó de Egipto, los libró de las cadenas y los llevó a la tierra prometida y les dio una hermosa tierra que fluye de leche y de miel y de abundancia de todo. Y allí abandonaron a su Salvador, al Dios que los rescató, a su amable Dios que había estado con ellos, sacándolos en cada momento de tristeza y llevándolos a la alegría y a la prosperidad. Los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y hay algo más, con lo cual el Señor quiere ilustrar como esa tristeza que hay en el corazón de Dios de lo que está sucediendo y de la clase de rechazo que ha recibido de su pueblo, cuando dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está diciendo que como si quisiera Dios llevarnos a una reflexión con las cosas naturales. Las cosas naturales están así desde que el universo existe, desde que las cosas fueron creadas. Los animales, y no han cambiado. Las aves, las plantas, todas las cosas están como Dios las creó. El buey, el asno, ellos responden a un instinto, y ese instinto y comportamiento lo han tenido por miles y cientos de años, y ellos no han cambiado. Nadie ha visto que un buey o un asno haya cambiado. De pronto un día ya no quiso rebuznar como un asno y ya se puso su corbata y su saco y se fue para el colegio, para la universidad. Nadie ha visto. El asno sigue siendo asno, el buey sigue siendo tal
como el primer día y no ha cambiado. Pero Dios vio en Israel una infinidad de cambios, y Dios se sorprende de esos cambios que el pueblo presenta. Nosotros estamos invitados esta noche por la palabra de Dios a una reflexión. El texto dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Parece que nos quiere llevar Dios a una reflexión que la vamos a encontrar en el libro de Números, donde dice la Biblia que Moisés envió unos espías a espiar y a traer noticias de la tierra prometida, y la orden era la siguiente: que fueran a mirar las ciudades, los habitantes, si la tierra era buena, si era mala, si los campamentos eran fortificados, las plazas fortificadas, si el terreno era fértil o estéril, y si en él había árboles o no, y que trajeran una muestra de uvas, de algunas frutas, dice la Biblia, y tomad del fruto del país, dice la Sagrada Escritura. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Bueno, usted puede imaginarse un racimo de uvas donde es necesario 2 hombres bien fuertes, bien robustos, para transportar ese racimo. No sabemos cuántos kilómetros desde el lugar donde lo tomaron hasta donde estaba el campamento de los israelitas, esperando una noticia, esperando un informe alentador. Y dice la Biblia que llegaron al campamento con ese racimo de uvas y esas granadas, y el pueblo quedó asombrado, quedó sorprendido y maravillado al considerar la belleza de esa tierra tal como Dios la había prometido a Moisés y a Israel. Dios le había dicho a Moisés y a Israel: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Entonces esa era la tierra prometida, la tierra de promisión, la tierra que Dios había prometido a los patriarcas. Pero vea usted, ellos renegaron contra esa tierra, la rechazaron y la despreciaron. Y ahora, siglos después, vuelve Dios como el primer día, otra vez a ilustrarlos, porque Dios los ve sumido en la tristeza, en una situación paupérrima, grave. Miren lo que ve Dios. Dios mira a su pueblo y mire cómo lo observa, mire cómo lo ve. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es lo que Dios ve. En esa condición está el pueblo, una condición que producía angustia, tristeza, espanto. Era algo supremamente grave la condición del pueblo ahora. Y todo porque dice la Biblia que el pueblo se había rebajado más abajo de un animal, en un nivel más abajo que un asno o que un buey, en una situación deplorable en su situación espiritual. Es ahora cuando Dios aparece nuevamente por boca del profeta Isaías y les dice, mire, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, les está recordando el racimo de uva y les está recordando que esa tierra es una tierra de bendición, es una tierra de abundancia, es una tierra de provisión, la tierra que Dios ofreció a Abraham y a los patriarcas, la tierra que Dios ofreció a los hijos de los patriarcas para que fueran felices, para que tuvieran toda clase de bien y para que fueran un pueblo agradecido permanentemente. Y ahora vemos como una especie de frustración de parte de Dios al observar el rechazo que encontró de ese pueblo. Pero sin embargo, Dios los mira en su deplorable condición y ahora los llama otra vez, les dice, mire, el secreto está en oír la palabra, en oír la voz de Dios. La voz de Dios es la que salva, la voz de Dios es la que sana, la palabra de Dios es la que santifica y regenera y redime. Escuchen la palabra de Dios. Dice, si quisierais y fuerais rebeldes, si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y los invita al arrepentimiento. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y finalmente dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vea esto. Vea estas palabras tan hermosas, estas palabras, y a esto es a lo cual el profeta Isaías llama a la nación a reflexionar y le dice, mire todo lo que hay de hermoso y bonito, mira estas promesas de cambio, de nueva vida, de regeneración, de salud, de bienestar, de riqueza, de prosperidad. Mira todo esto. El secreto es fácil, es oír la palabra de Dios, oírla con amor, con reverencia, aplicarla, obedecerla, arrepintiéndose, convirtiéndose. Y Dios dice que comeréis el bien de la tierra. Dios dice que te irá bien. Dios dice que será bendecido, que será prosperado, que será sanado, que su vida será protegida en medio de todas las amenazas y peligros de esta vida. Dios te está diciendo que finalmente serás salvo, que tendrás la vida eterna.
Dios te bendiga.